Buenos días, iglesia. Vamos a continuar el tema que hemos estado estudiando acerca de empoderados en la visión. Y estamos ahorita en el tema acerca de qué es la visión, entendiéndola, tener el concepto claro y saber a qué se está refiriendo dentro de la palabra de Dios. Bueno, ya hemos avanzado acerca qué es la visión en este tema de empoderados en la visión. Hemos avanzado y quiero empezar en la escritura que nos quedamos, de hecho, la escritura que a continuación seguía, es en Filipenses capítulo 1, verso 21, que nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, esta palabra es muy interesante lo que Pablo está declarando, ¿no? Porque cuando habla para mí el vivir es Cristo, es que hoy en la actualidad nosotros sabemos de que se viven por muchas razones. Se viven para la familia, se viven para uno mismo, se viven para los deleites, se viven para hacer dinero, se viven para la familia, se viven para aún para la religión, para una iglesia. Pero aquí el apóstol Pablo hace un señalamiento muy interesante. Dice: porque para mí el vivir es Cristo. Entonces hay algo que el apóstol Pablo, que ya tenía bien definido, que para él mismo en su, digamos, llamamiento, en su visión, en su propósito, ya había algo muy definido para él. Entonces él dice: para mí el vivir es Cristo, y si por esta razón de vivir, que es Cristo, a llegar a acontecer la muerte, dice, pues es ganancia. O sea, hay una ganancia. Entonces la ganancia no la estoy viendo el precio en el pagar por vivir en Cristo o para Cristo, sino la ganancia que yo voy a obtener por causa de estar viviendo para Cristo es aún después de que yo muera. Entonces esto es algo muy interesante cuando nos hablamos de una persona con una visión, que se empoderó de una visión, porque fue el resultado de un propósito que Dios tenía para su vida. Entonces, si la pregunta que pudiéramos hacerle a la gente, a las personas, pudiera ser esta: ¿cuál es la razón de que ellos existen? O más directamente, ¿cuál es la razón por la cual vivimos? O hacerlo personal: ¿cuál es la razón por qué nosotros vivimos o tú vives? ¿Cuál es tu razón por qué vivir? ¿Cuál es la razón? Entonces, la mayoría no sería capaz a veces ni de contestar, porque a veces ni siquiera saben por qué vivir o para qué vivir, cuál es el punto de su existencia. A veces no lo saben. Y no estoy hablando solamente de personas afuera, dentro de la iglesia, sino aún dentro de la misma iglesia. Hay personas que no saben ni siquiera por qué existen, para qué viven. Entonces, la mayoría de personas, ellos no pueden explicar su propósito en este mundo. Nosotros tampoco tenemos todo clarificado, pero hay alguien que nos trae la claridad y la razón, el por qué nosotros, o la razón por qué existimos, o el para qué vivir. Esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos iba a revelar todas las cosas, y aún las que habrían de venir. El Espíritu Santo tomaría, dijo el Señor Jesús, de lo mío y lo hará saber. Entonces nos trae esa revelación. Pero muchas personas no entienden esta explicación, o no pueden dar esta explicación porque ellos viven. Ellos no tienen visión alguna para sus vidas. Entonces esto nos habla de personas que no tienen visión, para sus propias vidas. Entonces esto es algo muy interesante, y si aún todavía pudiéramos nosotros hacerlo más personal, y sobre todo preguntando, ¿no? Cuestionándonos, que esto nos lleva a que tenemos una respuesta de nuestras vidas, y no de la vida de alguien más. Entonces, ¿acaso tú tienes un sentido de tener un propósito personal?
¿Cuál es el sentido que tú tienes para tener un propósito personal? Porque nosotros hay veces que lo miramos en los demás, a veces que nosotros lo miramos en las demás personas dentro del ámbito del cristianismo, en los músicos, cantantes, pastores, algún evangelista, algún pastor, y lo miramos en ellos y nos gozamos, nos deleitamos en los ministerios de otros, pero la pregunta sería personal, o sea, hacerlo más personal para nosotros mismos. ¿Acaso tú tienes un sentido de tener un propósito en tu vida? ¿Acaso realmente necesito una razón para existir? Yo creo que por supuesto que sí, porque todos tenemos una razón por qué existir, pero no, esa razón por la cual existir no necesariamente es una visión de Dios, es un propósito divino. Le repito, pueden ser muchas cosas: el hacer dinero, el deleitarte en los placeres, el tener un carro, el tener una casa, el tener un buen trabajo, simplemente por ello, o sea, el no tener un vicio. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Entonces la vida, debemos de entender entonces, porque esto nos abre a un punto donde la vida fue hecha para que tuviera significado. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la vida no fue hecha de casualidad, no fue hecha por error. Nuestra vida que Dios nos permitió que estuviéramos experimentando tiene un significado, tiene una razón de ser. Entonces esto es lo que nosotros necesitamos entender para comprender y empoderarnos de una visión, de un propósito divino que fue implantado en nosotros, para nosotros poder entonces empoderarnos en esa visión de ese propósito. Entonces nosotros no fuimos hechos por la casualidad, ni simplemente fuimos hechos por un accidente, ¿no? Hay una historia, hay una historia y en una escritura, y quiero tomarla como ejemplo. Es en el libro de Esther, capítulo 4, verso 14, donde viene este cuestionamiento que estamos hablando del propósito, de tener una visión que bajo ese propósito. Es Esther capítulo 4, verso 14, que dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación se vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Entonces aquí está Mardoqueo confrontando a su sobrina, que llegó a ser la reina para ese entonces, que de alguna manera Dios la guardó, la cuidó bajo la tutela de su tío, y de alguna manera halló una gracia, en el cual por causa de la reina Basti, que no quiso tomar su lugar cuando el rey la mandó a llamar, entonces fue desechada. Y aquí entra digamos, una oportunidad para alguien. ¿Y quién pudiera pensar que una nación esclava, o de una nación que había sido esclava, de una nación que estaba siendo oprimida, de una nación que no se esperaba nada, quién iba a pensar que de ahí vendría y saldría Esther? Entonces llega el momento que Esther, a través de su tío, aprovechan la oportunidad, y Dios mismo le introduce, para ocupar ese lugar de tantas, de cientos quizá, de mujeres jóvenes que tendrían que ocupar el lugar de la reina vacante. Entonces de tantos, ella halló gracia delante del rey. Entonces Dios tenía algo preparado para ella. ¿Y qué era lo que tenía preparado? Bueno, se empezó a elaborar un plan, ¿no? Elaborar un plan maléfico para darle muerte a todo el pueblo de Israel. Entonces viene de tal manera que se hace un edicto. Entonces ningún edicto podría ser anulado, que hay veces que ni siquiera por el mismo rey no se podría anular. Entonces se lanzó el edicto de darle muerte al pueblo judío, de tal manera que viene aquí el tío de Esther y le dice, si tú te callas porque tú eres judía, o sea, no pienses que tú estás segura. O sea, tú, y cuando se sepa que tú eres judía, y tú la casa de tus padres van a morir de todas maneras. De alguna manera Dios nos va a salvar.
De alguna manera Dios se va a encargar de salvarnos, de alguna manera Dios se va a encargar de arreglar esta situación. Pero la pregunta es, y aquí es donde su tío le cuestiona, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? O sea, ¿nunca te has puesto a pensar que quizás fue Dios, la gracia de Dios, la voluntad de Dios, haberte metido hasta el lugar de estar en un lugar de posesión para que tú pudieras sacar ahora sí que el coraje, el corazón por tu nación? Quizás Dios tenía todo preparado para que tú estuvieras aquí y fueras el instrumento de ser usada para este momento. Entonces él empieza a cuestionar. Entonces el cuestionamiento de Mardoqueo es una fuerte afirmación, ¿no? Aunque indirectamente se la estaba haciendo del control de Dios sobre los asuntos aún de los poderosos. ¿Por qué? Porque ella era la reina. Entonces Dios de alguna manera, estaba metido en los asuntos aún de las personas más poderosas de ese tiempo, y ahí estaba introduciendo a Esther, para ese momento. Entonces Mardoqueo, él creía y confiaba, ¿no? Porque dice que de alguna u otra manera Dios lo iba a hacer. Dios iba a interponer entre este decreto de traer muerte a los judíos. Y si no, por medio de ella, si no lo iba a hacer, por medio de algún otro libertador, salvaría a Dios mismo a su propio pueblo, pero que el deber evidentemente le correspondía a ella por estar en esa posición. Entonces evidentemente era ella la que tenía que haber sacado, ahora sí, el coraje, el corazón por su nación, puesto que había grandes razones para creer que este era el propósito de la gracia de Dios, la providencia de Dios, a levantarla a ella a tal dignidad, ¿no?, de reina. Y por lo tanto que ella debería ir con un corazón atrevido, un corazón valiente, no dudando del éxito que ella pudiera tener. Entonces deberíamos de preguntarnos parte de esto, ¿no? O sea, ¿quién sabe? ¿No te he preguntado? ¿Quién sabe si para este tiempo Dios te ha alcanzado? ¿Quién sabe si para este tiempo fue que Dios llegó a tu vida? ¿Quién sabe si para este tiempo el Señor quiere usar tu vida de una manera muy especial? O sea, deberíamos de preguntarnos, o sea, hay una razón, hay una razón por qué existir, el por qué el Señor nos ha permitido conocerle y traernos hasta aquí. Ahora, otro ejemplo, de esto, para entender qué es la visión, y empoderarnos de ella, está en el libro de Hechos, capítulo 26, en el verso 15 al 18, dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Fíjese, vi como el Señor le dice: para esto he aparecido a ti. Hay una razón, hay un propósito, hay un para qué, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces el apóstol Pablo está dando su testimonio de su conversión, y también el Señor le aclara, ¿no?, de que hay una razón por qué llegó a su vida, hay un para qué, hay un propósito, hay un plan, hay una razón de existir. Hay algo que él debería haberse empoderado, y es lo que él está testificando, de haberse empoderado de esa visión. Entonces el Señor viene y le dice algo muy interesante: levántate, levántate. Y les dice: hoy me ha parecido a ti, porque te he escogido para que seas mi siervo y para que seas testigo de las cosas que has visto y de las que te voy a mostrar. Entonces Dios no actúa sin causa o sin razón. Dios siempre actúa con razón, con un propósito, con un plan. Entonces, cuando Dios llega a nuestra vida y interrumpe, porque de alguna manera nosotros llevamos un curso de vida, y en ese curso de vida a veces desordenado, en pecado, en maldiciones, en tantas cosas, en ese curso de vida que llevamos, Dios interrumpe. Dios de alguna manera viene, a través de alguien o a través de algo, de alguna circunstancia, y de repente nos hace voltear hacia Él. Nos hace voltear hacia Él, y cuando nos hace voltear hacia Él, entonces es el momento oportuno
que Dios viene a nuestras vidas y viene por una causa, por una razón. Él no viene para que tú y yo ya nos convirtamos a una nueva religión. Él no viene para que tú y yo nos convirtamos simplemente a personas de que muramos sentados en una silla de algún templo, de alguna iglesia. No, Él viene por propósitos que ya tiene marcados, destinos que ya tiene puestos para nosotros. ¿Okay? Y que ese propósito, ¿okay?, es manifestado a través de una visión, de una revelación que Él empieza a traer a nuestras vidas y empieza a inquietarnos. ¿Okay? Por eso la Biblia dice que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Él es el que va a provocarnos, ¿okay?, pero va a ser por el propósito que Él ya tiene establecido para nuestras vidas. Algunos respondemos cuando Él interrumpe nuestro caminar hacia la perdición. Algunos no responden, ¿okay? Algunos tampoco responden, que eso es algo lamentable, pero es cierto. O sea, algunos no responden cuando es el tiempo de Dios para sus vidas. Por eso es que Dios no llega casualmente, sino llega con razón y con propósito. Bueno, entonces aquí es lo que le está pasando a Pablo, ¿no? Había una visión, entonces, en el corazón de Pablo, puesto que ahí está, esa visión puesta por Dios para darle un propósito personal y una razón para existir. Hay que acordarnos de que estamos hablando de un propósito personal, ¿okay?, de una visión personal, una razón por qué existir. O sea, porque cada quien la tiene. Es importante y es de gran bendición, repito, mirarla en otras personas de diferentes ministerios, diferente nombramiento que se le pueda dar. Es bueno y nos bendicen, nos ayudan, ¿okay?, pero hay que entender de que hay algo personal. Hay algo para nosotros, para cada cristiano, cada uno de los que respondemos a Dios, ¿okay? Hay un propósito personal y una razón para existir, ¿okay? Esto es lo que se le llama visión. Y hay que empoderarnos de esa visión, porque ese va a ser el recurso en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de desaliento, en los momentos de cansancio, en los momentos trágicos, de traición, en los momentos de nuestro caminar que a veces no comprendemos por qué nos pasan las cosas. En esos momentos lo que te va a sostener es la visión que Dios te ha dado. Es el propósito por lo cual Dios te alcanzó, te salvó, y la revelación, la visión que el Señor ha depositado en ti. En los momentos difíciles es lo que te saca adelante. No el ir a una iglesia, no el escuchar a un predicador, sino lo que hay dentro de ti, lo que Dios puso dentro de ti. ¿Okay? Hay algo que me hace recordar aquí, ¿no? La escritura que al Señor Jesucristo mencionó acerca de que Él ha venido, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, para que algo se pierda, tendría que haber sido de propiedad de uno. Entonces, ¿cuándo fuiste propiedad de Él? Porque Él viene a buscar y salvar lo que se ha perdido. Entonces, ¿cuándo fuiste propiedad de Él para decirte, te ando buscando porque te perdí? Quiere decir que hubo un tiempo que tú fuiste de Él. ¿Por qué? Porque hay algo de cada uno de nosotros que es de Dios. Hay algo que es de Dios. No importa el ser humano como sea, no importa la persona como sea, todas las almas le pertenecen a Dios. Nadie las arrebata de su mano, dice la Escritura. Entonces hay algo de Dios, entonces son de Dios, entonces fueron perdidas. Entonces hay mucho propósito perdido, hay mucha visión perdida que no ha respondido a la convocatoria, al llamamiento que Dios les está dando. ¿Ok? Entonces entendamos, eso es personal. Entonces quiere decir, porque esto nos trae una realidad, usted no nació solo por el hecho de nacer. Entonces no nacimos simplemente por el hecho de nacer. No nacimos por la casualidad y no nacimos simplemente porque papá y mamá se pusieron de acuerdo para tener un hijo. No nacimos simplemente porque fue un error, que no se cuidaron los padres, que nuestras madres no se cuidaron para salir embarazadas y por eso es que nosotros nacimos. No, hay que entender eso y asentarlo en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros no nacimos simplemente por nacer. Eso es algo muy claro que debemos de tener para entender lo que es una visión y empoderarnos de ella. Entonces la vida no tiene que ser algo sin objetivos,
No, la vida tiene que tener objetivos, hacia dónde quieres llegar, hacia dónde vas, qué es lo que quieres en tu vida cristiana. Porque todo lo va a indicar tus decisiones, todo lo va a indicar las decisiones que vayas tomando, cuáles son tus puntos, cuáles son tus objetivos, ¿no? Entonces la vida no tienes que ser así, sin objetivos, ni como algo repetitivo que nos fastidiemos, ¿no? Hoy las cosas se hacen tan repetitivas en la vida que la gente quiere desaburrirse. Yo no sé, yo creo que usted ha escuchado a esas personas. Ya salgamos de aquí, vámonos a la playa, salgamos de vacaciones, vayámonos al cine, vayamos a comer, hagamos esto. Hay que desaburrirnos. ¿Por qué? Porque sus vidas se vuelven repetitivas, solamente lo mismo y lo mismo. ¿Okay? No tiene que ser así la vida, debido que entonces nosotros no fuimos enseñados, o nosotros no fuimos quizás a veces movidos a hacer algo. Esos son los resultados, ¿no? De estar repitiendo las cosas sin ir a ningún lugar, ¿no? O sea, es algo interesante, pues, que nosotros nos pongamos a vivir en esto, ¿ok? De esta manera. Entonces, es algo muy triste que encontramos a muchas personas viviendo sin un sueño. Hay personas que no viven sin anhelos, sin sueños, o sea, sin propósitos y sin visión. Entonces es algo triste, ¿no? Entonces la persona, por eso es que dicen que la persona más pobre en el mundo no es la persona que no tenga dinero. La persona más pobre en el mundo son aquellos que no tienen sueños. Cuando una persona deja de soñar, esa persona ha empezado a morir. Entonces debemos de ser soñadores, debemos de ser personas que debemos de tener una visión, un plan, un propósito, ¿okay? Debemos de ser personas en las cuales tengamos objetivos, tengamos metas, ¿okay? Porque si nosotros dejamos de soñar, vamos a empezar a morir. Entonces, por eso es que repito, la persona más pobre no es aquella que no tiene un peso, la persona más pobre es aquella que no tiene un sueño. ¿Okay? Eso es algo muy interesante. Quizás lo has escuchado, alguien lo ha dicho, pero encierra una gran verdad. ¿Okay? Entonces no importa qué tanto dinero tengamos, si no tienes clara una visión para tu vida, tú eres verdaderamente pobre. ¿Okay? El problema es que la mayoría de la gente no tiene visión más allá de las circunstancias actuales. Esa es una de las grandes realidades, que la mayoría de las personas, estoy hablando de personas no fuera de la iglesia, sino dentro de una iglesia llamada cristiana. Entonces, dentro de esa iglesia cristiana, la mayoría de las personas no tienen una visión más allá de las circunstancias. O sea, se mueven por las circunstancias, se mueven el cómo se den las cosas, se mueven el cómo los trate la vida. O sea, no tienen una dirección, no tienen una disciplina, no tienen una meta, no tienen una búsqueda, no tienen visión. ¿Okay? Entonces es algo muy interesante. Sin una visión del futuro, la vida entonces pierde significado. Cuando nosotros no tenemos una visión a futuro, entonces las cosas que hacemos no tienen un significado a largo plazo. No, cuando tú y yo no tenemos una visión a un futuro, lo que hagamos solamente es para suplir una necesidad del momento. Por eso es que la gente sale a desaburrirse, porque todo lo que están haciendo es a corto plazo, es al momento, no tiene nada planificado hacia un futuro. Entonces es algo muy interesante. Okay, vamos a mirar un ejemplo de esto. Okay, esto se encuentra en Génesis capítulo 25, en el verso 31 al 34, en Génesis capítulo 25. Fíjese bien cómo dice la palabra. Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, mire bien lo que dice este hombre, Esaú, mire cómo dijo, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue, dice, y así menospreció a Esaú la primogenitura. Una persona que no tiene una visión a largo plazo, una visión que podría perdurar
en todo su futuro y alcanzar el destino que ya estaba planeado para él, que era la primogenitura. ¿Okay? Entonces de repente que encontramos un hombre que no tiene sueños, que no tiene visión. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Nosotros sabemos la conclusión de la historia. De hecho, en el Nuevo Testamento se nos recuerda que no seamos como ellos, ¿no? O como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura, o sea, su futuro, su privilegio, su bendición generacional, porque la primogenitura era una bendición generacional. O sea, dice que él quiso procurarla, ¿okay? La quiso procurar con lágrimas y ya no pudo, pero es algo muy interesante, porque cuando hablamos para ser un poquito específico, lo que es la primogenitura en el Antiguo Testamento, la primogenitura indicaba al que tenía el derecho de la dinastía, donde sobre la cabeza o sobre la persona, el primer varón nacido en una familia, el que iba a continuar con derechos de la dinastía de la casa, o sea, ejercía las funciones aún sacerdotales en la familia y recibía doble herencia que de las posesiones de su padre. Entonces, una persona que nacía bajo la primogenitura necesitaba vivir bajo esa visión, necesitaba prepararse, necesitaba comportarse correctamente, necesitaba valorar las situaciones. Pero él tiene una necesidad de ese momento. Él tiene una necesidad en ese preciso momento. Él tiene hambre, él viene cansado, tiene hambre. Dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? O sea, ¿de qué me sirve? De todas maneras me voy a morir, de todas maneras cualquier momento pierdo la vida en la cacería, porque era un hombre que salía a cazar, en algún accidente. O sea, un hombre negativo, un hombre que no miraba más allá de su propia necesidad presente. Entonces vende, menosprecia por una necesidad presente. Entonces es lo que muchas veces nosotros y mucha gente dentro de una iglesia así hace con su visión, con su propósito de Dios. Venden o no siguen la visión ni el propósito de Dios para sus vidas por una necesidad presente. La necesidad presente, ¿okay?, nos hace a nosotros que nos desviemos, ¿okay?, del propósito y de la visión que Dios tiene para nuestras vidas, ¿okay?, para largo plazo, y que es una visión, un propósito que puede ser el impulso para nuestras generaciones, el impulso para aquellos que nos van a preceder. Entonces se nos olvida todo eso y lo vendemos, o sea, lo echamos a perder, lo menospreciamos. ¿Por qué? Por una necesidad presente. Entonces la mayoría de las personas solamente viven supliendo su necesidad del momento. Si no planifican, ¿okay?, no quieren sacrificar nada, ¿okay?, porque ellos quieren suplir su necesidad presente. Y por eso todo se convierte en algo rutinario y en algo vacío que no los está llevando a nada. Y es por eso que dicen esas palabras, ¿no? Vayámonos de vacaciones, hagamos esto, hay que salir a desaburrirnos. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es suplir su necesidad presente, nada más. O sea, no están sacrificando, no están direccionadas, no están disciplinándose, no están tomando decisiones ni persiguiendo un propósito y una visión para un futuro, que en el futuro los va a enriquecer más de suplir su necesidad presente. Entonces es algo interesante, ¿no? Entonces, sabiendo entonces este personaje, Esaú, sabiendo que a través de él sería la continuidad del nombre familiar, sabiendo que a través de él se ejercería la bendición de Dios, ¿okay?, a la familia, y sabiendo que a través de él continuaría la riqueza familiar. Entonces, imagínate lo que él estaba haciendo cuando lo menosprecia. Entonces, en particular, a él le correspondía el primer puesto después del padre, una doble parte de la herencia familiar. Pero ¿qué hizo este hombre? Lo que hace mucha gente, mucho cristiano dentro de una iglesia es, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Es interesante, ¿no? Porque nos damos cuenta de que muchas personas también dicen, ¿para qué me sirve? ¿Para qué quiero tener un cargo en la iglesia? ¿Para qué quiero tener un ministerio en la iglesia? ¿Para qué quiero ser levita o músico en la iglesia?
¿para qué quiero ser ujier en la iglesia? ¿Para qué quiero ser predicador o evangelista? No me interesa. ¿Sí me entiende? Entonces, este tipo de personas están vendiendo su primogenitura. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de cosas que conocemos. O sea, cosas que podemos mirar dentro de una iglesia. Pero hay ministerios que no te los da una iglesia. Hay visión, hay propósito que viene de parte de Dios. Y eso es lo más terrible, que desechan ese propósito. Por eso es que es importante cuando nosotros leemos acerca de los dones del Espíritu Santo. Los que sanan, el don de fe, los que disciernen el Espíritu, los que hablan en lenguas, los que interpretan lenguas. ¿Sí me entiende? Entonces todos esos tipos de dones de repente dicen, ¿para qué? O sea, hombres, personas que solamente quieren suplir su necesidad presente y venden lo que Dios, la visión, el propósito que Dios les ha establecido para sus vidas, lo venden por suplir una necesidad presente y lo menosprecian. Entonces así le pasó a este hombre. Ok, ya es algo muy interesante, aunque no quiero estudiar o que metamos a la historia de estos personajes porque nos enseñan muchísimo estos dos hermanos. Bueno, sigamos entonces. Entonces, aunque Saúl entonces tenía mucha hambre, demostró falta de visión para el futuro. ¿Okay? De modo que despreció o no se preocupó por ella, por el intenso deseo de satisfacer su apetito. Que él le importó satisfacer el apetito del momento, lo que él sentía en ese momento. ¿Okay? Quiero ir cerrando aquí, dejar este tema, ¿okay? Y quiero nada más mirar esta escritura, ¿okay? y mirarla un poco y terminamos aquí. Hebreos 12, 16 y 17 para reafirmar lo que le estoy diciendo en la escritura. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. A mí me llama la atención la categoría que se le da a lo que hizo. Dice, no sea que hay algún fornicario o profano. Es interesante la palabra profano y que se le atribuye a lo que hizo Esaú. ¿Por qué? Porque cuando tú profanas algo, eso significa que aquello era santo, dedicado a Dios. Significa que aquello había sido consagrado y útil solamente para servir a Dios. Entonces tu propósito, mi propósito, que Dios estableció, que en nuestra vida, que Dios puso en nuestro corazón y que es manifestado a través de nuestras vidas al empoderarnos en una visión, quiere decir, debemos de entender, no es nuestro, es de Dios, es santo, es divino. Entonces cuando nosotros mal usamos, menospreciamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nosotros estamos profanando, ¿okay? Lo que es de Dios, lo santo, lo divino de Dios, que está puesto en nosotros, ¿okay? Para ser usado. Entonces es algo interesante la categoría que se le da a lo que él hizo. Entonces nos damos cuenta, sin una visión de futuro, la vida pierde significado. Entonces para él, al no tener una visión hacia su futuro, la vida perdía todo significado. De todas maneras me voy a morir. ¿Para qué la quiero? Es una persona pesimista, negativa. O sea, es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque él no tenía una visión a un futuro, no tenía un plan. Y por eso la vida para él perdía significado. Entonces, cuando la gente carece de esperanza, carece de visión acerca de las situaciones de su vida, ellos se llenan de resentimientos hacia su trabajo y hacia su familia. Entonces, cuando una persona no tiene una visión, un propósito, ¿okay? Para su propia vida, son personas que empiezan a llenarse de resentimientos. Y se empiezan a llenar de resentimientos aún con las cosas que hacen, aún con las cosas de su trabajo, aún hacia su propia familia, porque se sienten insatisfechas, no se sienten llenas, no se sienten completas, y eso crea mucho resentimiento. Entonces, hay mucho cristiano que puede durar mucho tiempo, años dentro de una iglesia, con un resentimiento de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Se sienten
obligados o se sienten de alguna manera ya acostumbrados, ya cayeron en una rutina de que pertenecen a una iglesia, a una religión y tienen por consecuencia que estar ahí en cada servicio, pero los miras frustrados, los miras cansados, desanimados, los miras sin pasión, los miras sin motivación, y tú dices, ¿qué está pasando en ellos? Es simplemente porque no tienen, o no están persiguiendo el propósito de Dios para sus vidas, no están empoderados por una visión, y solamente se mueven para donde las circunstancias los empujen, solamente están supliendo su necesidad presente, pero no están mirando hacia un destino en Dios. Eso es algo interesante, ¿no? Entonces, por un largo tiempo, nos damos cuenta de la historia de Saúl, que quería matar a su hermano y se casó con mujeres que lastimaron la relación con sus padres. ¿Por qué? Porque es una persona que menospreció, una persona que no tiene una visión a futuro, una persona que no quiso el compromiso que Dios mismo había establecido por ser el primogénito, por haber nacido, como hombre mayor, el primogénito en la familia. Entonces nos damos cuenta de cómo se llenó él. Se llenó de frustración, se llenó de amargura, quería matar a su hermano, se casa con mujeres en las cuales provocaron un quebrantamiento familiar. Entonces es algo muy interesante. Por eso esta es la razón, esta es la razón de por qué la Biblia nos anima con estas palabras. Y quiero darle estas palabras. En Jeremías capítulo 29, verso 11, te leo la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces, esta es la palabra que Dios le trae al profeta Jeremías para el pueblo de Dios, porque el pueblo estaba en un estado de desánimo, cansado, sin visión, sin futuro, un tiempo de esclavitud. Y cuando viene la palabra de Dios, viene para decirles que tienen que cambiar su actitud, de que Dios tiene planes, de que Dios tiene propósitos, de que Dios tiene una visión, los quiere empoderar con esa visión. Y viene la palabra de Dios y les dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para el mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Y eso es lo que nosotros debemos asentar en nuestro corazón. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Hay que empoderarnos de esa visión, que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Dónde está ese propósito? ¿Dónde está esa visión? Está dentro de ti, está dentro de cada uno de nosotros. Lo que necesitamos es buscarla, ¿no? A través de una relación personal con Él, a través de una búsqueda de la presencia de Dios, deleitarnos en su presencia, venir y ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nos emprendemos nosotros esa vida consagrada, una vida dedicada, cuando nosotros nos damos a esa tarea, es ahí donde empieza a surgir la visión. Es ahí donde te das cuenta que el propósito de Dios empieza a manifestar a través de tu vida y te empoderas de una visión. Entonces estás dispuesto, ahora sí, como dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ahora sí tu vida cambia radicalmente, tus decisiones, no vives supliendo una necesidad presente, tú vives para un futuro, tú vives para una eternidad en la voluntad de Dios. Entonces, quiero dejarlo hasta aquí solamente. Si Dios permite, mañana continuamos con este tema de empoderados en la visión, que es un tema que va a durar bastante tiempo, quizás, no sé, 1 mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo me dure, porque no voy a estar grabando diario, pero sí lo voy a hacer lo más constante posible. Y espero que sea de una bendición para tu vida. Recomiéndaselo a alguien, compártelo, saca tus notas y que sea una bendición. De eso es mi sentir, ¿no? De que seamos bendecidos. O sea, yo no lo sé todo al estar estudiando y al estar teniendo
este tiempo para alguien que me pueda escuchar, pues para mí es aprendizaje, es entender más las cosas, es aclarar cosas que en el momento Dios te las da, ¿no? Entonces, espero que sea una bendición y de provecho para sus vidas, ¿no? Compártanlo y estén pendientes con el siguiente tema de este tema de empoderados en la visión, y entendiendo ahorita más que todo estamos entendiendo qué es la visión, ¿no? Okay. Entonces, que sea una bendición para ustedes. Dios me les bendiga.